en esa cruz donde primera vez vi la luz. Qué linda alabanza esa, ¿verdad? Que en esa cruz, siendo Cristo crucificado, vimos la luz. Nuestros ojos fueron abiertos. Antes de comenzar con el texto que tenemos hoy, quiero dar la bienvenida a Roberto Figueroa. ¿Cómo está Roberto? Roberto. Eh, Maritza. No digo el apellido porque no lo entiendo aquí. ¿Cuál es la? Cabaza. Marisa Cabaza. Esta es amiga de Daisa, ¿verdad? ¿Conoce a Daisa? Amén, qué bueno tenerte aquí. Y tengo aquí a Manuel Casiano. Manuel Casiano. Amigo aquí de nuestros hermanos Sixto y Tani. Es un placer que estén con nosotros hoy. Nos gozamos que estén con nosotros. Que puedan hoy escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Son más que bienvenidos. Las puertas siempre están abiertas para ustedes. Vamos a ir hoy a lo que tenemos, ¿verdad? Los versículos 31 al 37 de Juan 19, donde continuamos con esta exposición del Evangelio de Juan, de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, el hermano Sixto predicó sobre la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver todavía a Cristo en la cruz, pero ciertas cosas que sucedieron ahí. Así que vamos a leerlo. El que se puede estar de pie, puede estar de pie. Vamos a leer del versículo 31 al versículo 37 del capítulo 19 de Juan. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Padre, que seas tú hablando a tu pueblo. Soy tu instrumento, tu mensajero, Señor, para traer el mensaje que tú tienes, Señor, a tu pueblo, las personas que nos escuchan y las personas que están de visita hoy. Para que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestras mentes, no para escucharme a mí, Señor, sino para que te escuchen a ti a través de tu palabra. Que puedan ver la majestad de Cristo, aún en su muerte, porque aún en su muerte, Señor, tú proclamas salvación para todo aquel que cree. Señor, gracias te doy. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Era viernes, cerca de la hora novena, y según la cronología más aceptada, alrededor del año 30-33 después de Cristo, en las afueras de Jerusalén, en un lugar llamado Gólgota. Para la ciudad era un día de preparación, para Roma un día rutinario de ejecuciones, para un soldado romano otro turno más. La tradición cristiana lo llama Longinos. Este no era un sacerdote, este no era un discípulo, este no era un creyente, este era simplemente un ejecutor del imperio. Y frente a él había tres cruces. Dos hombres aún luchaban por respirar. El del centro ya estaba inmóvil.
No había necesidad de quebrar sus piernas. La muerte ya había hecho su trabajo. Pero la orden era clara: confirmar si verdaderamente estaba muerto. Así que el soldado dio un paso al frente, levantó la lanza y con un acto frío profesional abrió el costado del crucificado. Entonces ocurrió algo que aquel hombre nunca había visto. No salió solo sangre, sino que salió sangre y agua. Juan, testigo ocular, dirá más tarde que esto fue real, verificable, imposible de negar. La tradición dirá algo más, que esa sangre tocó los ojos del soldado y el hombre comenzó a ver. Mateo 27:54 nos dice que había un centurión que después de presenciar la muerte de Cristo dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aunque el texto no nos dice quién era, la tradición lo identifica con este hombre. El que vino a certificar la muerte fue confrontado con la vida. El que atravesó el cuerpo del justo fue atravesado por una verdad más profunda. Aquel viernes, que para él comenzó como cualquier otro, terminó siendo el día que marcó su historia. La tradición, y esto es algo que no se puede estar seguro, verificar, pero la tradición afirma que aquel soldado creyó, abandonó las armas del imperio y terminó dando su vida por la fe que había intentado silenciar con una lanza. La escritura no nos da su nombre, pero sí nos muestra el acto y sobre todo nos muestra a Cristo. Sin embargo, Juan no quiere que admiremos al soldado, quiere que contemplemos al Cristo crucificado. Así que pongámonos en los zapatos de este soldado. Pongámonos donde él estaba, debajo de la cruz. Y miremos hacia arriba a Cristo colgado en el madero. La historia continuamos, verá, en el versículo 31, pero la podemos comenzar realmente en el versículo anterior cuando Jesús entrega su espíritu, cuando dice que todo está acabado, consumado y entrega su vida. En estos versículos ya nuestro Señor murió en la cruz, pero esto no lo hace menos importante porque en estos versículos vemos cómo Dios sigue hablando aún en la muerte de su Hijo amado. Vemos cómo Cristo sigue hablando en nuestras vidas para que entendamos que aunque en su muerte, Él nos muestra que sostiene todo y que toda profecía se cumple. Nuestro Salvador es un verdadero Salvador. Y es un verdadero Salvador que nos ama verdaderamente. Nuestro Señor dio su vida en el madero y vimos cómo nuestro Salvador fue traspasado por las manos y los pies. Lo vimos ser levantado en ese madero ensangrentado. Lo vimos cuidando de los suyos aún en medio de tal sufrimiento. Y ahora en su muerte vemos cómo proclama que solo en Él hay salvación. Ahora, como idea central, ¿verdad? El argumento de este mensaje es el siguiente. La muerte de Jesús fue el acto soberano mediante el cual Dios cumplió perfectamente su plan redentor. Lo repito. La muerte de Jesús fue el acto soberano mediante el cual Dios cumplió perfectamente su plan redentor. Y para dar un orden en este mensaje, yo voy a presentar 3 puntos. Primero voy a presentar el cumplimiento del cuidado de Dios en los versículos 31 al 33. El segundo punto, el cumplimiento de la redención de Dios, versículos 34 al 35. Y el tercer punto, el cumplimiento del Cordero revelado, versículos 36 y 37. Y dentro de cada punto, después de explicar el texto, vamos a ver algunas cosas importantes. Vamos a ver algunas observaciones exegéticas. Vamos a ver la verdad teológica que se presenta ahí en el texto y vamos a ver la aplicación. Así que comencemos con el primer punto, el cumplimiento del cuidado de Dios. Versículo 31 que dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. El día de reposo aquí, hermano, es sábado. Pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se le quebraran las piernas y fuese quitados de allí. Este era un día especial, ¿verdad? Un día especial ese viernes. Era día de preparación para celebrar el sábado. Todos los sábados eran de solemnidad al ser día de reposo. Pero este día era diferente.
porque era la preparación en la semana de la Pascua. Así que los judíos, con un sentido de liderazgo religioso, no querían que dejaran los cuerpos en la cruz. No porque los cuerpos estaban muertos, sino para que no fuera un espectáculo, ya que estaban cerca de la ciudad. Adicionalmente, los soldados romanos solían dejar los cuerpos muertos sobre el madero para que fueran alimento para las aves carroñeras. Las aves carroñeras, ¿verdad? Puedes pensarle que son buitres, cuervos, águilas reales, tipo de aves. Y para las fieras. A los judíos también les estaba prohibido en su ley dejar un cuerpo muerto sobre el madero más allá de la puesta del sol. Y por esas razones fueron a Pilato para acelerar la muerte de los que estaban crucificados, quebrándole las piernas. A esto se le llamaba rurifragium, ese acto de hacer eso, ¿verdad? Rurifragium, que es el castigo de los romanos de quebrar las piernas a aquellos que están crucificados para que mueran más rápido. Al quebrarle las piernas, estando en esa posición, era más difícil poder alzarse para coger el aire. Como no podían hacerlo, se asfixiaban. Usted ha visto la posición que ellos están con las manos extendidas. Recuérdate que hay clavos en sus manos y clavos en sus pies. Y de la única forma que ellos pueden coger el aire es levantándose un poco y coger un poco de aire, entonces tumbarse de nuevo. Pero al romperle las piernas no podían alzarse. Entonces se asfixiaban. Ellos usaban un martillo o un asta de hierro. Era un aparato de martillo, ¿verdad? Que usaban. Y esto era algo común que se hacía en la antigua Roma. Esto era una tortura inhumana. Y se le daba por la tibia, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como la espinilla. Un cantacito y nos duele. Imagínate con un martillo de eso para romperle las piernas. Y con un fuerte golpe le quebraban las piernas. Pero el punto es que los muertos que ya estaban crucificados los retiraban antes de la puesta del sol para las fiestas solemnes. Sin embargo, si observamos bien, los líderes religiosos no hicieron esto por compasión. Ese no es su punto. En el punto no era ser compasivo con estas personas. No lo hicieron por el sufrimiento de estas personas colgadas en la cruz, sino por mantener su carácter religioso. Solo estaban buscando satisfacer su espectáculo religioso, el mismo carácter que mostraron desde que arrestaron a Jesús hasta ahora. Pero no fueron capaces de compadecerse de otros. Esta prioridad huele a hipocresía. No lo hicieron con la mejor intención de su corazón. Y aquí seguimos viendo la condición de una persona que está sin Cristo. Esa es su condición. Spurgeon menciona que sus conciencias no fueron heridas por el asesinato de Jesús, pero sí fueron profundamente conmovidas por el temor a la contaminación ceremonial. Los escrúpulos religiosos pueden vivir en una conciencia muerta. Lo dijo Spurgeon. Ahora brincando al próximo versículo. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Entonces le enviaron unos soldados que se llamaban clavatores. Estos soldados se llamaban clavatores porque tenían una clava, una porra de madera, de hierro, que era para quebrar las piernas. Fueron a cumplir la misión y quebraron las piernas a los que estaban crucificados con Jesús. Y sabemos que uno de ellos iba a morir, ¿verdad? Que iba a partir para estar con Cristo. Uno de estos dos soldados. Perdóname, de los dos crucificados con el Señor. Porque creyó en el Señor durante su tiempo en la cruz y el Señor le dio la promesa de que estaría con él ese mismo día en el paraíso. Que este hombre vio a esta persona martillar su tibia para romper sus piernas. El dolor era profundo, el sufrimiento era gigante, pero sabía que ese día estaría con Cristo en el paraíso. Yo estoy seguro que eso le dio mucho más paz de lo que el otro que había negado a Cristo. Uno murió con una esperanza viva, el otro murió sin Cristo. Y eso es triste. Versículo 33. Más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
Así que después de romper las piernas a los otros dos, llegaron junto a Jesús, pero encontraron que ella había muerto, porque lo vimos en el último versículo del texto que predicó Sixto, que el Señor dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Fue un tiempo corto en la cruz, ya que las personas crucificadas se podían tardar días en morir. Y esto sorprendió a Pilato. En Marcos 15:44, Pilato dice la palabra, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. Murió bastante rápido Cristo ahí. Ya verificada la muerte de Jesús, no tenían razón para quebrarle las piernas. Y esto tiene una importancia que vamos a ver más adelante. Así que habiendo explicado estos textos, vamos a ver lo que Dios nos está diciendo hoy. ¿Qué observaciones podemos ver de aquí? El énfasis no está en la compasión, sino en la pureza ceremonial, la apariencia. Eso es algo de cual nosotros como cristianos debemos tener cuidado. De no vivir una vida de apariencia y no de obediencia al Señor, como estos religiosos. Segundo, Jesús no muere por la violencia final del hombre, sino porque su vida ya había sido entregada. Jesús ya había entregado su espíritu. Nuestro Señor no murió porque fue asesinado por los romanos, sino que Él murió cuando Él dijo que su tiempo ya estaba consumado. Ahí fue que murió. No murió en el término de los soldados romanos ni de los judíos, murió en sus propios términos. ¿Qué verdad teológica podemos ver aquí? Ninguna autoridad humana controla el momento de la muerte de Cristo. Ninguna autoridad humana. Jesús no murió porque Roma fue eficiente, sino porque Él ya había terminado su obra. Su hora había terminado. Y sabemos que en muchas ocasiones el Señor durante su ministerio siempre decía, mi hora todavía no es. Hasta que dijo, ok, ahora es mi tiempo. Pero ya aquí ya su obra había terminado. En Juan 10:18, nuestro Señor dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Porque este es Cristo, el Mesías prometido, que dio su vida por nosotros. Y Él dio su vida en el momento en el que el Padre le dijo que la diera. ¿Y cómo aplicamos entonces estos textos a nuestra vida, hermano? Aun cuando Dios parece ausente, Él sigue gobernando los detalles. Muchas veces se nos olvida eso, ¿verdad? Aun cuando Dios parece ausente y muchas veces nosotros sentimos eso, ¿verdad? Sentimos que Dios está ausente de nosotros, que Dios está lejos. Pero en ese momento que Dios realmente está cerca. Y en los detalles el Señor está obrando aunque nosotros no lo veamos. La cruz no fue improvisación, fue cumplimiento. Esto tenía que cumplirse. La cruz tenía que suceder. ¿Cuál fue la tentación de Satanás a Cristo cuando lo tentó en el desierto? Lo tentó para que no fuera la cruz. Le mostró todos los placeres del mundo, lo contrario de lo que él vino a hacer, que era vivir una vida perfecta, sin pecado, dar su vida en un madero y derramar su sangre por expiación para todo aquel que cree. Para eso Cristo vino. La cruz tenía que suceder. Era el cumplimiento de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora, habiendo terminado este primer punto, ahora vamos a entrar en el segundo punto, el cumplimiento de la redención de Dios. Y el versículo 34 nos dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza
y al instante salió sangre y agua. Aunque Jesús ya estaba muerto, uno de los soldados, para estar seguro de que estaba muerto, le traspasó el costado. La lanza se la introdujo, lo más probable, en el lado izquierdo del costado, cerca del corazón, para causar la muerte por si no estaba muerto todavía. Se dice que esa herida tuvo que ser grande por la dimensión de la parte final de la lanza. Por eso Tomás pudo meter la mano en el costado cuando el Señor se lo ofreció. ¿Se acuerdan de eso? Cuando se, cuando se le aparece a todos sus discípulos, que primero Tomás dice, si yo no veo, no voy a creer. Entonces se le aparece de nuevo y va donde Tomás y le dice, mira, mete la mano para que crea. Y después dice algo que es para nosotros, bienaventurados los que creen en él. Pero después que abrieron el costado del Señor Jesús, el evangelista nos dice que al instante salió sangre y agua. Y una pregunta que puede surgir es, ¿cuál fue la causa física que produjo la muerte humana del Mesías? Pues se ha dicho, ¿verdad?, que consistía en una rotura del corazón. Yo leí que era como, como que el corazón le explotó, ¿verdad? Y que de ahí salió agua y sangre. Realmente no sabemos con seguridad qué fue lo que ocurrió. Pero la sangre y el agua tienen un sentido teológico, que esto es lo más importante que debemos entender. Que entiendo que Juan quiere destacar esto. Esto de la sangre y el agua lo vemos de nuevo en su primera epístola cuando dice en el capítulo 5 de primera de Juan, versículo 6, él dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Estos dos líquidos tienen una importancia en la misma escritura, en el orden sacrificial y ceremonial de la ley. La sangre era para la expiación. Levítico 17:11 nos dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de las personas. El agua, por su parte, era para la purificación, y esto lo vemos en Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Qué lindo eso, ¿verdad? Con la sangre y el agua el Señor nos expía por el pecado y hace purificación porque nos limpia. Matthew Henry en su comentario menciona, Samuel Pérez Millos menciona que la cancelación de la deuda del pecado solo es posible mediante derramamiento de sangre. El agua lava la mancha del pecado. Ambas cosas van juntas porque Cristo las unió. Ahora sí, Matthew Henry menciona, la sangre y el agua que brotaron representaban esos dos grandes beneficios de los cuales participan todos los creyentes a través de Cristo: justificación y santificación. Sangre para la expiación, agua para la purificación. Ambos brotaron del costado traspasado de nuestro Redentor. A Cristo crucificado debemos el mérito de nuestra justificación y el Espíritu y la gracia para nuestra santificación. Y después nos dice algo que debería darnos ánimo. Matthew Henry sigue diciendo, que esto silencie los temores de los cristianos débiles y aliente sus esperanzas. Del costado atravesado de Jesús salieron agua y sangre, ambas para justificarlos y santificarlos. Amén por eso. También es importante saber que el agua en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. ¿La piensa en esto? El Espíritu Santo regenera luego de que la sangre de Cristo cancela la deuda del pecado. Yo anteriormente había mencionado 1 Juan 5:6, que lo leí ahorita. Pero en su epístola, Juan desarrolla este tema del agua y la sangre y le añade un elemento más, y es el Espíritu Santo. En el versículo 6 de 1 Juan 5, él dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7.
Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Versículo 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Después de ser lavados nuestros pecados con la sangre del Cordero, justificados, fuimos purificados por el agua. Pero esto solo sucede por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso ahora podemos caminar en santidad, seguimos siendo santificados porque fuimos regenerados. También podemos aplicar el agua a la palabra de Dios, que al estudiarla nos puede mantener en el camino de la santidad. Por eso Salmo 19 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El estudio frecuente de la palabra de Dios es como una fuente de agua viva. Porque mientras más la estudiamos, más saturamos nuestra mente y nuestro corazón para poder crecer a la estatura de Cristo. Hay una canción en mi estudio, encontré una canción, no sé si la han escuchado, se llama Roca de los Siglos, Rock of Ages en inglés. El que escribió esta canción, este himno, se llama Augustos Toplady. El nombre lo más probable lo estoy diciendo mal. Augustos Toplady. Y él escribió un himno que se llama Roca de los Siglos, Rock of Ages. Y él usa esta imagen en su himno y lo puso porque quiero leérselo. Y ese himno dice, Roca de los siglos, hendida por mí, deja que me esconda en ti. Que el agua y la sangre que fluyeron de tu costado herido sean la doble cura del pecado. Líbrame de la ira y hazme puro. Qué lindo, ¿verdad? Eso. La pueden buscar después en Rock of Ages. Se llama el himno. Pero antes de seguir con el próximo versículo, les dejo con esto. Yo le leí Ezequiel 25, Ezequiel 36. Y solamente le leí el versículo 26. Pero quiero leerle del 25 al 27. Hablando con el hermano Sixto en la semana, él me recordó ese versículo y me dijo, no lo separes del texto. Y se lo quiero compartir porque creo que esto dice exactamente lo que nosotros tenemos que escuchar. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vosotros, de vuestra carne, el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Gloria a Dios. Porque el Señor quita en nosotros ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Nos da de su Espíritu Santo para que caminemos como debemos caminar en esta tierra en santidad delante de Él, siendo regenerados y purificados por la sangre y el agua que el Señor vertió en esa cruz. Ahora vamos por el versículo 35. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Aquí vemos que Juan quiere que crean su testimonio. No solo de la crucifixión, no solo la lanza en el costado de Jesús, sino del testimonio que ha estado diciendo acerca de Jesús en todo su evangelio. Ese es el punto del evangelio, que creamos que Cristo es el Mesías. Este evangelio no fue escrito para tener una biografía acerca de Jesús, sino para que creamos en él. Fíjate que Juan no relata lo que los otros evangelios dijeron, aunque todos se complementan, sino que él escribió lo que oyó y vio. Él fue un testigo ocular de la vida de Cristo. Y eso fue lo que escribió. Este no es cualquier testimonio, sino que fue el testimonio de alguien que estuvo ahí, que presenció lo que sucedió. Juan estaba debajo de la cruz y él presenció a Cristo crucificado. Y eso es lo que nos está diciendo. Luego afirma que lo que ha dicho es la verdad. Y el uso del adjetivo aquí,
Cuando dice que ha dicho la verdad, ¿verdad? El uso del adjetivo aquí es verdadero, genuino, verídico, auténtico, que es toda la verdad. Y esto es lo que nos está diciendo Juan. Todo lo que yo he dicho es verdadero. Todo lo que yo he dicho es genuino, es verídico, es auténtico, es toda la verdad de lo que yo vi. Le está diciendo a sus lectores que todo lo que ha dicho y lo que continuará diciendo no es una imaginación, es la realidad de lo que ocurrió. Podemos palpar su compromiso con su audiencia, ¿verdad? Que crean que Cristo verdaderamente es el Mesías. Es como un juramento que está haciendo con sus lectores. Mi testimonio es verdadero. No le estoy mintiendo, mi testimonio es verdadero. Cuando Juan escribe estas cosas, los judíos de la secta religiosa no creían lo que había sucedido. Por eso pusieron soldados romanos en la tumba del Señor. Ellos pensaban que los discípulos iban a venir a robarse el cuerpo de Cristo y después decir, mira, resucitó. También para cuando Juan escribió su evangelio, sus epístolas, había unas personas llamadas gnósticos. Y estas personas estaban enseñando herejías acerca del Señor. ¿Qué herejía estaban enseñando? Estaban enseñando que Jesús no tuvo un cuerpo físico real. Ellos decían que Jesús era una emanación de Dios. Que Cristo no es real. Entonces no quiero entrar en una clase de seminario aquí, ¿verdad? Pero los gnósticos, esta gente, esto se llama dualismo, ¿verdad? Porque sepan lo que es ese nombre, dualismo. Pero por eso el apóstol Juan hace, ¿verdad? Como este paréntesis. Tú ves que él está explicando y diciendo lo que está sucediendo. Entonces en el versículo 35 hace un paréntesis para afirmar que lo que está diciendo es verdad, porque él lo vio. Pero el mensaje es para aquellos que no lo hemos visto y creamos. No solo el relato que está diciendo aquí, no solo la lanza del soldado, no solo que salió sangre y agua del costado, sino toda la verdad sobre la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Aún aquí nosotros podemos ir de nuevo a 1 de Juan 5, ¿verdad? Porque él dice esto en el versículo 9 de 1 de Juan 5. Él dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. En otra palabra, mi testimonio es verdadero, pero mayor que mi testimonio es el testimonio de Dios, porque Dios ha testificado acerca de su Hijo. Nos sigue diciendo en el versículo 10 de 1 de Juan, el que tiene el Hijo de Dios tiene el testimonio a sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Nosotros que no fuimos testigos oculares, pero que creemos por fe, sabemos que este testimonio es verdadero. Nosotros que hemos experimentado la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, sabemos que este testimonio es verdadero, porque nos ha dado vida eterna. No es que nos dará vida eterna, es que ahora ya tenemos vida eterna y damos testimonio de esto. Habiendo explicado el texto, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que Dios nos está diciendo y vamos a ver algunas, como mencioné ahorita, algunas observaciones exegéticas. El golpe de la lanza confirma que Jesús ya estaba muerto. Esto es un hecho, ya estaba muerto. La lanza no lo mató. La lanza era para saber si ya había muerto, pero sabemos que ya estaba muerto, porque en el versículo 30 dice que él dio su espíritu. La sangre y el agua apuntan a una muerte física real, no aparente. Jesús, al contrario como dicen los gnósticos, que era un espíritu, no, Jesús caminó, nació y caminó entre nosotros sin pecado. Su muerte fue verdadera. La sangre y el agua que salieron de su costado fue real. Y Juan nos enfatiza su testimonio personal, porque era importante. Esto es verdadero.
yo lo vi, yo lo presencié. Una verdad teológica que podemos ver aquí también es nuestra salvación descansa en una muerte real, no simbólica. Hermano, Jesús tuvo que morir. Tuvo que morir. Si Cristo no murió, entonces realmente no hay expiación. Entonces no hay resurrección y por consiguiente no hay esperanza. Yo no quiero vivir en un mundo así. Pero porque Cristo sí murió, hay expiación. Hubo resurrección y hoy tenemos esperanza porque un día viviremos con Él. Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Recuerden esto, hermanos. La fe cristiana se basa en hechos, no mitos. Esta palabra que nosotros tenemos, que traemos toda la semana, miércoles, domingo, cuando la leamos, esto no es mito. Estos son hechos reales. Esto ocurrió. Como una vez el hermano no lo mencionaba, anotamos arriba. Esto ocurrió de verdad. Cuando la leamos, tengamos conciencia de eso, que esto ocurrió de verdad. Esto no son mitos ni filosofías huecas. Esto es una realidad. Segundo punto que podemos ver aquí, la aplicación. Podemos confiar en Cristo porque el Evangelio es históricamente verdadero. Confiamos en Cristo porque el Evangelio es históricamente verdadero. ¿Ocurrió? Cristo murió en una cruz. Un hombre, un judío, que nació de una virgen, que vivió entre nosotros sin pecado, realmente fue capturado por unos romanos, o no capturado, él se dio a los romanos, se dio a los judíos para ser crucificado en una cruz verdadera, donde sus manos y sus pies fueron clavados verdaderamente. Ahí él derramó su sangre verdaderamente y murió verdaderamente ahí. Nuestro evangelio, el evangelio de Cristo Jesús, es históricamente verdadero. Recordemos eso. Ahora continuamos con el último punto. El cumplimiento del Cordero revelado. Versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Aún en la muerte del Señor, la escritura se cumplió. La historia no terminó después que él murió. Aún después de muerto, la escritura seguía cumpliéndose. El hecho de que no le quebraran las piernas después de que se les dijo a los soldados que le quebrase las piernas es muestra de la soberanía de Dios. Dios tenía el control de todo. En el Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Está haciendo alusión a esto. Es una profecía cumplida aquí. Jesús es el Cordero de Dios que simboliza el Cordero Pascual que se comía año tras año. En la ley se establecía que no se podía quebrar ningún hueso del cordero. Y esto lo podemos ver en Éxodo 12:46, que dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis huesos suyos. Y recuerden que Cristo fue el Cordero de Dios, inmolado. Cristo fue ese Cordero que fue traspasado. Y por ese Cordero, para nosotros, podemos tener vida eterna, juntamente con Él. La escritura no solo se cumplió ahí, sino que se cumplió en otra escritura, ¿verdad? El versículo 37. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. La otra profecía que se cumplió aquí es la del cuerpo traspasado del Señor. No se refiere solo a que solo traspasaron sus manos y sus pies, sino que también su costado fue traspasado. Si leemos esa porción de la escritura, vemos que cuando el profeta menciona esto,
Él está hablando proféticamente de la restauración futura de Israel y del arrepentimiento verdadero del pueblo que estuvo viviendo en rebeldía contra Dios. Y la profecía que se menciona es de Zacarías 12:10, que dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Es una mirada de fe. Y al mirar a que traspasaron, recibirán la justificación y entrarán al reino. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo en su conversación, después de que Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esto me recuerda a esa serpiente que fue levantada en el desierto. Usted conoce la historia. El pueblo de Israel está en el desierto después que el Señor los libera de Egipto. Y por la rebeldía de este pueblo, el Señor le envía serpientes que empiezan a morder a la gente y están muriéndose. Y el Señor le dice a Moisés, levanta una serpiente y el que mira a la serpiente será salvo. Así como Cristo fue levantado, nosotros tenemos que mirar a Él para ser salvos. Mirarán al que traspasaron. Habiendo explicado este texto, vamos a ver lo que Dios nos está diciendo ahora. Algunas observaciones que podemos ver aquí, ¿verdad? La referencia directa al Cordero Pascual y la referencia directa al que traspasaron. Con esto podemos ver que lo que Dios dijo desde Génesis 3:15, que prometió a la mujer y le dijo, de tu simiente saldrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Eso fue el primer evangelio que se predicó. Y desde ahí, la profecía hecha aún aquí se está cumpliendo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es representado como el Cordero sin defecto y como a quien debemos mirar. Como mencioné ya, ¿verdad? La serpiente que fue levantada en el desierto. ¿Lo están mirando? ¿Están mirando a este Cristo? ¿O tu mirada está puesta en otra cosa que es totalmente irrelevante? Miremos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. A ese que fue traspasado por nosotros. Y esto no solo describe el pasado, sino que apunta a un arrepentimiento y una fe. Esto apunta a que nosotros, después de mirar a este Cristo crucificado, que traspasaron con una lanza, nosotros vayamos a Él en arrepentimiento, confiando de que Él nos salvó. ¿Y qué verdad teológica podemos encontrar aquí? Jesús es el sacrificio perfecto que cumple todo lo que la Pascua señalaba. Nada fue al azar. Ni el momento, ni la forma, ni los detalles. Nada fue al azar. Como mencioné ahorita, aún en los detalles, Dios puso su mano. Mirar al Cristo crucificado es el camino hacia la salvación. Juan no escribe solo para informar, sino para provocar una respuesta. Creer que Jesús es el Cristo, el Salvador. De eso se trata su evangelio. De que al leerlo, veamos que este verdaderamente es el Cristo y creamos. ¿Qué aplicación podemos ver? Primero, que Dios cumple su palabra con precisión absoluta. Dios cumple su palabra con precisión absoluta. ¿Cuántas piezas tuvieron que moverse para que esto ocurriera? Para que este hombre atravesara el costado de Cristo, que no rompiera, quebraran sus piernas, para que esto se cumpliera. Dios cumple su palabra con una precisión absoluta. No solo eso, no hace lo mismo con nosotros. Cuando sucede tal vez algo que no esperamos, peleamos con Dios. Señor, ¿por qué?
¿Por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué permitiste esto en mi vida? Dios tiene control, aún de los detalles que tú no estás viendo. Y todo lo controla con una precisión absoluta que tú no te puedes ni imaginar. Tu redención no está basada en emociones, sino en promesas cumplidas. Pero no, las emociones nos engañan. Eso es una realidad. Nuestras emociones engañan. Nosotros no nos dejamos llevar por emociones, sino por el cumplimiento de su palabra, que vemos claramente aquí. En el cumplimiento de esas promesas que Dios había dicho de antemano que sucederían. En eso nosotros nos basamos, no en emociones, sino en el cumplimiento de su promesa. Entonces la pregunta, ¿estás mirando a Cristo con fe o solo estás observándolo de lejos? ¿Estás mirando a Jesús con fe o solamente lo estás observando de lejos? Mi hermano, la cruz exige una respuesta personal. Tú no puedes escuchar un mensaje como el que predicó Sixto la semana pasada sobre la crucifixión y muerte de Jesús y no tener ningún tipo de respuesta. La cruz exige una respuesta. ¿Tres o no tres? ¿Pones tu confianza en este Salvador o no la pones? Pero exige una respuesta de tu parte. Para concluir, Juan nos muestra que Jesús murió realmente, según las Escrituras. ¿Para qué? Para que creamos. Para que creamos. Ese es el punto de esto. Por eso Juan nos está diciendo esto. Al tú leer el Evangelio de Juan y seguir leyendo lo que viene después, pensemos en eso. El punto, ¿cuál es el argumento de Juan? Que creamos. Que creamos en este Mesías, porque fue el Mesías prometido, cumplido, que está aquí. La lanza, hermano, no destruyó el plan de Dios, sino que lo confirmó. La cruz no fue una derrota, fue una victoria consumada. El Cristo traspasado es el Salvador prometido. Y el Señor nos ayude a nosotros recordar eso cada día de nuestras vidas. Que este Cristo traspasado es el Salvador prometido. En este punto de la historia, hermanos, hay tristeza con sus discípulos y con todas aquellas personas que habían puesto su confianza en Jesús. Su líder, aquellos, aquel a quien ellos seguían y siguieron por 3 años y medio, ahora está muerto. Así que ellos están con una tristeza profunda, porque todavía no entienden. Ellos están tristes y sus esperanzas se habrían esfumado. Pero todo esto se va a acabar, hermanos, porque el domingo vendrá. El domingo vendrá. Pero para nosotros, hermanos, el domingo ya llegó. El domingo ya llegó. Y en ese domingo nosotros sabemos lo que ocurrió. Cristo no se quedó en la tumba, resucitó de entre los muertos. Y porque resucitó, hermanos, nosotros tenemos la esperanza de que viviremos juntamente con Él. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te doy, Padre Santo, por el mensaje que diste a tu pueblo y me diste a mi Señor durante la semana. De que nosotros, Padre Santo, vivimos un evangelio que es verdadero. Un evangelio cumplido por las promesas que hiciste, Señor, desde el Antiguo Testamento. Porque servimos a un Dios vivo, que aunque murió en la cruz del Calvario, aunque dio su vida y derramó su sangre, que fue traspasado,
resucitó y vivimos ahora juntamente con Él. Padre, que podamos vivir en esta verdad, que podamos recordar, Señor, todo lo que tú nos has dicho en esta mañana. No para tener más conocimiento, Señor, sino para primeramente vivirla en obediencia delante de ti. Y para que, mientras tú nos permitas, Señor, compartir las buenas nuevas de esta salvación a un mundo que se está perdiendo. Señor, ayúdanos a vivir esta verdad. Ayúdanos, Señor, a recordarla. Ayúdanos, Padre Santo, a exaltarte a ti en nuestras vidas, sabiendo que tus promesas son reales, que tú eres soberano, que tú nunca cambias. Que así como guardaste de tu Hijo amado en la cruz y se cumplió toda la escritura, que tú también nos cuidas a nosotros y nos guardas. Padre, gracias, Señor. Gracias. No hay palabras que puedan describir, Señor, lo que siento en este momento, Padre Santo. Solamente te doy gracias, Dios, a ti. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Estamos aquí, Señor, para exaltar el bendito, hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Amén. Y amén.